Narrativas, un espacio para hablar de historias, libros y vivencias entrañables. Hola, en este episodio de Narrativas hablaremos del libro El brillo de las balas, de Norbey Echeverry Orozco, publicado en 2020 y ganador de la convocatoria departamental de estímulos Unidos por la Cultura, modalidad Antioquia de Memoria. En esta obra se conjugan periodismo y literatura de una manera armoniosa y arriesgada, puesto que en sus páginas convergen la rigurosidad del ejercicio del periodismo y las búsquedas estéticas de un novelista. Norbey Echeverry es comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, ha publicado columnas de opinión, crónicas y cuentos en diferentes medios periodísticos y literarios. El brillo de las balas es su primer libro. Hoy nos acompaña Norbey Echeverry y va a contarnos un poco más acerca de esta propuesta narrativa sobre los efectos del conflicto armado en Colombia. Hombre Norbey, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Para que empecemos, ¿cuál fue tu principal motivación para escribir este libro sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia? Sentía que tenía una deuda con las víctimas, porque había crecido en un ambiente de privilegio. Nunca la guerra me tocó un pelo, ni supe que alguno de mis familiares falleciera en ella o hubiera sido torturado por ella. Desde muy niño escuchaba en las noticias esos relatos macabros de tomas guerrilleras, de desplazamientos, de quemas de buses, y eso siempre estaba ocurriendo a kilómetros de mi casa. Nunca lo presencié. Recuerdo que teniendo 10, 11 años, mi madre vivía en una finca acá en La Ceja, y a veces en la noche yo me imaginaba, yo creía con horror que afuera de la casa, entre el bosque, entre los árboles y los sonidos de los grillos, estaban camuflados los soldados, los guerrilleros, los paramilitares, todos esos actores que se mataban entre sí. Había creído siendo niño que esos actores que se enfrentaban en el conflicto armado eran de hierro y no tenían sentimientos. No sé, esa narrativa que escuchaba en las noticias me lo hizo creer así. Me hizo creer que no eran seres que tuvieran dolor, ni problemas, ni frustraciones. Cuando llegó a la universidad era el único que no había tenido un suceso cercano a la guerra. Todos los otros compañeros habían vivido, si no era en carne propia, era alguno de sus familiares, y eso me hizo sentir mal. Porque también desde niño esa imaginación, yo hubiera querido presenciar que se sentía una balacera, ¿no? Afuera de la casa y no estar debajo de una cama. Siempre me estuve preguntando eso que se sentía. Que se sentía ese miedo, ¿no? Entonces eso me motivó a escribir este libro. Pues ya también siendo periodista, como de alguna manera una responsabilidad, no sé, con el país. Sentía que lo debía hacer. Sentía que debía narrar la historia de 4 víctimas, de 4 horrores, para que no se volvieran a repetir. ¿Pensás que la escritura del libro operó en vos algún cambio emocional con respecto a la violencia del país? Sí, totalmente. Yo me metí de lleno en las historias. Durante 3 años estuve escuchando a víctimas y eso te marca mucho. Una de las principales cualidades, creo que para hacer este oficio y para narrar el conflicto, debe de ser la sensibilidad, ¿cierto? Uno debe de estar movido por la sensibilidad. Cuando yo terminé el brillo de las balas, sentía que era otro de los personajes que estaban allí plasmados, que estaban escritos. Era como si a mí también me hubieran disparado, o me hubieran matado a mi hermano, o a mi padre, o a mi madre, o como si también me hubieran desplazado.
De alguna manera creo que no era ponerme en los zapatos del otro, sino en la piel del otro. Eso fue lo que me propuse hacer y creo que lo logré. Y plasmé el dolor del campesino, el dolor de una maestra, de una profesora, el dolor de los niños en esa guerra. Y eso duele mucho porque no creía que ahí tan cerca de donde había nacido y crecido y jugado también se arruinaban tantos sueños. Entonces sí, definitivamente sí. El libro me dolió escribirlo y me dolió mucho más cuando lo terminé porque me sentía ser otro personaje de él. ¿Cómo conseguiste ese equilibrio entre investigación periodística y construcción de un lenguaje literario? Bueno, pues el proceso de lector empezó en el colegio. Tuve el privilegio de contar con un profesor que me marcó mucho, que se llama John Dairon Cárdenas. Él, siendo muy niño, tal vez 13, 14 años, me dio su ejemplo de lector. Y los libros se empezaron a convertir en objetos que siempre estaban ya en el nochero de mi pieza y siempre me acompañaban, a pesar de que no los entendía, pero siempre ya empezaron a estar presentes en mi mochila y bueno, logro ese descubrimiento como atraparme por la literatura cuando llego a Julio Verne. Julio Verne me pareció fantástico, fue mi primer autor así que yo devoré con ansia, ¿no? con hambre. Siempre me preguntaba cómo había sido capaz él de construir esos relatos y de adelantarse a la historia, ¿no? Con el Apolo 11, por ejemplo, con el viaje a la luna. De él me leí casi todos los libros. Y bueno, también leí en ese tiempo, teniendo 16, 17 años, otros clásicos como Kafka o también Frankenstein o en fin, fueron muchos y muchos autores que son considerados clásicos. Después ingreso a la universidad y teniendo 17 años, 18 años y pues me zambullo por completo en relatos de periodismo. Recuerdo muchas lecturas de las que no me despegaba hasta que terminaba de Alberto Salcedo Ramos y de Germán Castro Caicedo y de Leila Guerriero y bueno, en fin, de otros muchos. Entonces sí, en mi etapa de mi universidad me dediqué de lleno a leer periodismo y eso hizo pues que me convirtiera de una manera en cronista y que quisiera escribir crónicas. Más que todo me centré en 3 géneros del periodismo, que son la crónica, la columna de opinión y la entrevista también me llamaba la atención. Bueno, y el reportaje también, ¿no? Entonces siempre esa relación entre ficción y no ficción ha estado ahí muy latente. Incluso creo que no solo me consideraría como escritor de no ficción, sino también de ficción en el género por ahora del cuento, ¿no? Y eso de alguna manera fue lo que hizo que tuviera esa relación, ese equilibrio entre la investigación periodística y la construcción del lenguaje literario. Bueno, antes de terminar, ¿qué proyectos narrativos vienen en camino para Norbey? En cuanto a proyectos narrativos, ahora mismo tengo ya un libro de cuentos que ojalá pues pueda publicar pronto, titulado Teléfono abandonado. Últimamente me he centrado mucho en el cuento, creo que es un género hermoso, me ha atrapado mucho y sí, más que nada vienen proyectos en el cuento. Es lo que tengo como pensado a corto plazo, de publicar unos cuantos libros de cuento y después entrar en la novela. Y ahora sí, por último, ¿de qué manera invitarías a los jóvenes como vos para que conozcan sobre las realidades profundas del país y escriban sobre ellas? Bueno,
no hay que desconocer esa realidad, es cierto, que así nos hayan tocado o no, directa o indirectamente también la sufrimos porque somos de un mismo país y nos debe de doler el prójimo. Eso yo creo que es indispensable cuando uno es periodista y cuando uno es escritor, tener esa sensibilidad por el dolor ajeno, sentirlo como propio, adueñarse de él, porque no es justo que alguien sufra, ¿cierto? Esos dolores de alguna manera se deben reflejar en los textos, en el periodismo, con ese noble fin de que no haya una repetición, ¿cierto? Creo que esa es la causa mayor por la que, por lo menos yo personalmente, escribí un libro como El brillo de las balas. No hay que desconocer tampoco esas realidades, esos dolores de los otros en este país donde se ha derramado tanta sangre y tanta lágrima. Y aunque seamos jóvenes, no los debemos desconocer, aunque ya nos haya tocado ese conflicto. Sí deberíamos de detenernos a escuchar a nuestros abuelos y a los mayores, porque si no, entonces la historia podría caer otra vez en ese círculo vicioso de repetición, ¿no? Y eso no se puede permitir. No se puede permitir el horror de la guerra, el salvajismo con que se actúa, ¿no? Y en fin, esa es como mi propuesta para los jóvenes. Acercarse a esas realidades y bueno, y tratar de escribir sobre ellas, sean en ficción o no ficción. Bien, gracias totales a Norbey por este diálogo, y a quienes nos escuchan los invitamos a leer El brillo de las balas y a formar parte de los clubes de lectura de la Casa de la Literatura San Germán. Hasta pronto. Si quieres hacer parte de Narrativas, escríbenos a casadelatliteratura@bibliomed.gov.co. Hasta pronto.